Bueno, la primera etapa fue la de investigación, que fue como dos partes, que fue una que tuvo que ver con el portal, digamos, de la página del gobierno, ¿no? Donde buscamos como investigación a partir de la estrategia nacional que impulsó el gobierno en 2015. Entonces, en esa investigación, pues, se trató como de investigar, por ejemplo, los abastecimientos de métodos anticonceptivos, quiénes lo compran, cómo se surte en cada estado, cuántos hay de existencia, ¿no? Por ejemplo, y también allí lo que investigamos también fue como los recursos que se dan para esta estrategia y, por ejemplo, si los médicos, o sea, los personales médicos, si han tenido como capacitación y de qué tipos de capacitación han tenido. Entonces, hicimos como 22 preguntas. La otra es que preguntábamos muchos también como conocer un poco si en las unidades médicas rurales habían personal contratadas para traductores, ¿no? Y nos decían que no hay contratos porque no tienen recursos para contratar y que los traductores, las que fungen como traductores son algunas enfermeras, algunos asistentes, ¿no? O de la misma gente de la comunidad quienes lo jalan para traducir. Era un poco eso lo que nos decía y pues conocimos como que en realidad es que no se había hecho algo pues básicamente de lo que se pretendía lograr con el objetivo de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos. Fuimos a dos municipios, que es uno de San Cristóbal y uno en San Juan Cancún, que es municipio rural, San Cristóbal es urbano, y en estos dos centros de salud también una dificultad que tuvimos allí, en el caso de Chiapas, es que nos enfrentamos como al inicio, un paro, digamos, de personal médico, o sea, en personales de salud durante 2 meses, y eso pues limitó a que pudiéramos avanzar un poco la investigación porque habíamos determinado como un tiempo para hacerlo y con este paro pues nos retrasamos un poquito, ¿no? Para hacerlo. Luego los personales médicos también pues no estaban en los centros de salud y no nos podían atender. Otra situación que también estaba pasando en Chiapas, que ha estado pasando en los últimos años, más el año pasado, era de que a través de una denuncia que se hizo por una muerte materna que pasó en San Juan Chamulá, a través de esa denuncia sobre esa muerte materna, a la Secretaría de Salud muchos médicos se cerraron como a dar información, ¿no? Entonces muchas organizaciones le cerraron la puerta para dar información. Entonces en esa parte apenas estaba saliendo como esa parte cuando nosotros llegamos y pues nos decían, o sea, de dónde son o de qué organización, y justamente le decíamos de que íbamos por parte del Instituto de Liderazgo, y decían, ¿y qué quieren saber? Por ejemplo, ¿qué quieren saber o qué información? Porque tiene que autorizar mi jefe o el director, ¿no? Y aparte tienen que traer como una constancia de autorización por parte de la jurisdicción para ver si nosotros damos información o no, porque últimamente las organizaciones nos vienen a vigilar y luego al rato nos denuncian, ¿no? Nos decían. Ahí lo que encontramos mucho en el caso de la investigación del campo es que nos dimos cuenta que los fines de semana no tienen, o sea, sí pueden dar información, pero para obtener o para tener acceso a métodos anticonceptivos no lo tienen, ¿no? Porque nos decían, nos platicaban que tenían que canalizar a las personas o a las usuarias quienes demandan algún método, tenían que canalizar entre semana. Entonces nos decían, es que nosotros no tenemos control para eso. Sí damos la información en caso que alguien lo solicite, porque tampoco ellos ofrecen la información, sino al menos que una persona llega y lo pide. Entonces nos decía que tenía que canalizar a la persona para que tuviera acceso a métodos de anticonceptivos o algún método de anticonceptivos. Entonces vimos como esa parte también de algo que obstaculiza ahora la población justamente para tener acceso a métodos anticonceptivos, pues es eso, que no hay como disponibilidad de métodos anticonceptivos, ¿no? Como tampoco hay como la buena atención o la buena información, porque lo que alcanzamos a ver allí, lo que observamos también es que el médico habla español, ¿no? Y la enfermera, que supuestamente la utilizan como para traductora,
pues no hablaba mucho tzeltal, digamos, en este caso es un municipio tzeltal, no hablaba mucho tzeltal, entonces de repente por ratos le hablaba en español a la señora que le estaba dando información, y pues no había como una buena comprensión de lo que le estaba informando. Entonces también alcanzamos a ver pues que no hay una calidad de información. Pues una de las lecciones que a mí me dejó como promotora de salud es que tiene uno que prepararse más, ¿no? Por ejemplo, para hacer investigación y más en comunidades rurales, ¿no? Donde no se aborda mucho el tema o sí se aborda, pero la gente como que hace falta que conozca como a profundidad, ¿no? Sobre el tema de salud, por ejemplo, de salud sexual reproductiva. Entonces, uno como investigadora tiene que prepararse más, conocer a profundidad el tema, eso es importante también, porque si no uno no conoce, algunos personales médicos te cuestionan o te preguntan, entonces uno tiene que estar preparada para saber cómo responder, ¿no? a la persona quien te cuestiona o quien te hace algunas preguntas, ¿no? Entonces, a mí me deja eso como un aprendizaje que yo como investigadora tengo que prepararme más. Lo que también nos obstaculiza es que muchas organizaciones de lo que han hecho, y es como siempre la crítica, ¿no? De que estás haciendo mal tu trabajo, no lo haces bien, ¿no? Y de repente ya se hartaron los personales de salud y entonces, y nos ven y así como siempre vigilando, que siempre son las que vigilan, ¿no? Ahora lo que hay que hacer, bueno, lo que yo veo es como cambiar un poco la estrategia, ¿no? Entonces cambiar la estrategia es como decir, bueno, yo no vengo a criticar tu trabajo, más bien vengo a fortalecer lo que tú tienes y lo que no hay, de qué manera lo podemos buscar o gestionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me deja ese aprendizaje, ¿no? De general como articular, ¿no? Con los personales, con diferentes tipos de instituciones, sea de salud, de educación, me deja a mí como un aprendizaje de decir, bueno, yo vengo aquí a construir y a articularme, ¿no? No vengo a criticar tu trabajo, si lo haces bien o no lo haces bien, sino de qué manera podemos trabajar conjuntamente.